Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Bueno, vamos a trabajar el siguiente tema, que es los ángulos. Ya vimos lo que son las líneas, ahora vamos a ver los ángulos. ¿Sí? En matemáticas, seguimos en matemáticas. Igual estamos el día de hoy, 17 de octubre del 2022. El valor es el respeto. Y el tema que vamos a trabajar son los ángulos. ¿Estamos? Vamos a tener que tener este a la mano, por favor, para empezar la clase. Ténganlo ahí a un ladito. Si no lo traes, me vas a poner toda la atención que necesitas para que me entiendas cómo vamos a trabajar con esto, ¿ok? Me gustaría que al ratito que empecemos a trabajar con si no lo tienes, te juntes con alguien para que entiendas lo que te voy a tratar de dar a entender. Los ángulos, ¿qué son? Dígame. Mándame un niño. Las medidas. Ahorita los mando. ¿Sí? Los ángulos, primero que nada, no. Es la unión de dos líneas. Unas miden ¿Sí? menos de 90 grados y otras miden más. Es la unión de dos líneas en un vértice. Una ¿Sí? 50 enteras significa 360 Coma. grados. Donde se mide la separación de estas, estamos hablando de las líneas, y dicha separación o dicha medida se mide en grados y se pone la bolita aquí, que esa separación, Zaira, representan los grados. Volvemos a repetir, el ángulo es la unión de dos líneas en un vértice, donde se mide la separación de estas. Estamos hablando de las líneas. Y dicha medida se mide en grados. ¿Sí? Mande. Vaya. Voy a poner aquí un ejemplo antes de pasar y antes de empezar con los tipos de ángulos. Voy a poner aquí las partes de lo que vendría siendo el ángulo. Mándeme. Este sería un grado. Este sería un grado que menos 90. Las partes del ángulo son, de esto que se forma con el ángulo. Dice ahí que se unen en un vértice. El vértice lo vamos a ver cuando sean las figuras geométricas, no hemos tenido chance. Es el punto en donde se unen una o más líneas. Ese es el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos lo que son las líneas que demuestran la apertura. ¿Sí? Las líneas. Y lo que se mide en el ángulo es esto. Esto es lo que vamos a medir. Y se miden con transportador. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es donde voy a hacer una pausa y lo muestro. Aquí tenemos el transportador. Todos los demás me pueden ver. Sácalo ahí. Ahorita para la actividad voy a pedir que vayan a pedir uno para que trabajen mejor. Ahorita sí puedes acercarte a uno, pero primero ponme atención. En tu transportador, Kelda, Zaira, júntense con alguien. Vas a notar que de aquí empieza en 0, pero también tiene un 180, ¿sí o no? Obsérvalo. De un lado tiene un 0, pero también un 180, ¿sí o no? Y luego te vas al otro lado y también tiene un 0 y un 180, ¿sí o no? Profe, no entiendo, entonces ¿cómo voy a utilizar eso? Kelda, si tu transportador está así, pásale. Y aquí tenemos un 0 y un 180, y aquí tenemos un 0 y un 180. Profe, no entiendo cómo funciona esto entonces. Es más simple
de lo que te imaginas. Para yo poder decir, ¿qué ángulo estoy midiendo? Debo de detectar lo siguiente. Si yo dejo así el ángulo, está mal. Porque tengo que marcar mi, ¿qué es lo que voy a medir? Si yo lo dejo así, yo te puedo decir que vas a medir esto. Y te lo pongo mal. Tú me dices, no, profe, pero lo que voy a medir es esto. Por eso debemos de designar desde un inicio y poner qué es lo que se está midiendo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si yo trazo un ángulo de 45 grados, más o menos, así, y un ángulo así, los dos pueden ser de 45 grados. Pero, profe, ¿están volteados? Sí, porque si yo miro de aquí para acá, esta línea siempre va a apuntar al 0. La línea que esté de manera horizontal es la que debe de apuntar al 0. Si mi apertura se abre así, el 0 está de aquel lado, o sea, este de acá. Si mi línea está así, el 0 está de este lado. Por eso tiene dos ceros. Tengan cuidado cuando hacen su medición de ángulos, ¿sí? Tienen que ver para dónde se está abriendo y qué es lo que voy a medir. Y aquí marcarlo, que acá el 0 está de este lado, pero aquí estoy marcando aquí, con esta apertura, ¿sí? Que le puse ahí, que el 0 va a empezar acá. Porque si yo hago esto, no es la misma medida. Y ahorita lo comprobamos si quieren con la medición de algunos ángulos. Entonces, yo voy a ver 0 y puedes ir de 10 en 10 porque vienen muchos numeritos, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50. Aquí viene el 90 y luego el 180. Profe, ¿y cómo le hago para medirlo de abajo? Bien simple. Se pone una marquita, volteas tu transportador y vuelves a medir y a sumar. Porque vuelves a ir 10, 20, 30, 40 y luego 90 y 180, que acá vendrían siendo 180 más 180 son 360. Entonces, si no me doy abasto con este así y mi ángulo pasa hacia abajo, ¿qué hago? Así pongo una marquita y le doy la vuelta. Y ahorita les voy a enseñar a trazar un ángulo. Vamos a ver los tipos de ángulos y ahorita les enseño a trazar ángulos. Bueno, continuamos. Guarda silencio, por favor. Ya que vimos qué son los ángulos, ya vimos qué parte son las del ángulo. Ahora vamos a ver que los ángulos se clasifican en tipos de ángulos de acuerdo a sus medidas. ¿Ok? Son tipos de ángulos de acuerdo a sus medidas. Ponme atención porque sí es importante entender cómo están clasificados. Bueno, tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es el que mide de 1 grado a 89 grados. ¿Ok? Y lo podemos representar de la siguiente manera. Puede ser así, 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 ¿sí? Cualquiera de los dos lados. Pero el ángulo agudo mide de 1 grado a 89 grados. Después del ángulo agudo, tenemos el ángulo recto. El ángulo recto mide, Steffi, exactamente 90 grados.
y se representa de la siguiente manera. En lugar de tener un círculo, aquí se le pone un cuadrado. No importa si es de cabeza, Zaira, si es de lado. La idea es que la medida de ese ángulo es de 90 grados exactamente. Después del ángulo recto tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso mide no de 90, si te fijas, yo aquí, Eduardo, se los voy a quitar. Estamos viendo que para que sea un ángulo agudo tiene que empezar de un grado hasta 89 grados. Todos los que estén entre estas medidas son agudos. En el recto mide 90. Entonces, en el ángulo obtuso mide desde el 91 grados hasta o a lo que es 178 grados. De lo que son 91 grados a 178 grados. Y se representaría de la siguiente manera. ¿Okay? Para cualquiera de los lados. Es el ángulo Zaira, que está abierto más acá, más de lo normal. 90 grados. Está abierto de más. Después del ángulo obtuso tenemos el ángulo llano. El ángulo llano, al igual que el ángulo recto, mide exactamente 180 grados. Y se representa como una rayita y así. Aquí les quiero resaltar los siguientes: el ángulo recto y el ángulo llano, porque esos no cambian, miden exactamente esa cantidad. Puede ser también al revés, si la medición la hacemos hacia abajo. Mándame. Desde aquí sigue el ángulo entrante. Sigue el ángulo entrante. Y el ángulo entrante, mide de 181 grados a 359 grados. Y se representa de la siguiente manera. Mande. Mande. ¿Vale? Shh, no escucho. ¿Cuál? No de 0. A ver, no podemos decir de 0. De 1, no a 90. No a 90. Yo aquí te estoy diciendo que el ángulo agudo mide desde el 1 grado al 89. Si tú me dices de 1 a 90 el ángulo agudo, estamos equivocados, porque el de 90 grados no es agudo. El de 90 grados es ¿qué? No es de 1 a 90. Digo, de 0 a 90. El ángulo 0, o bueno, si quieren lo aclaramos, se llama ángulo nulo. Pero, pues entonces no vamos a medir nada. Mejor no pongo nada. ¿Para qué pongo un ángulo nulo? Es el que mide 0 grados. Para empezar, al decir nulo quiere decir que no hay. Y si no hay, no voy a medir. Entonces, ¿cómo decimos que el ángulo nulo mide 0 grados? No mide nada. Entonces hay que tener cuidado. Te estoy poniendo un rango, Eduardo. El ángulo agudo es desde 1 grado a 89. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo de 1 grado, de 2, de 3, de 4, de 25, de 30, de 88, el ángulo de 89 son agudos.
Rectos nada más es el de 90. Y luego, el obtuso es el de 91, 93, 95, 98, 100, 110, 115, 30, 140, 150, 170, 178 grados. Son ángulos obtusos. Es más, y aquí me equivoqué. Le puse 178 grados. No, error mío, 179 grados. Y luego, el ángulo llano es el que mide 180. Lo mismo vamos con el ángulo entrante. Mide, del 180 que es entrante, tenemos que empezar desde el 181. ¿Hasta cuál? Hasta el 359. Fernando. Porque el ángulo perigonal, exactamente, el ángulo perigonal mide exactamente 360 grados. No hay más de 360 grados. Y se representa de esta manera. Se pone un vértice, una línea chiquita, y detrás de esa línea chiquita sale una línea más grande y se le da toda la vuelta a un círculo. Así se representa el ángulo perigonal. ¿Dudas hasta aquí?